Estamos aquí en la página de Beirut Hernández, como todos los miércoles, con un ponente de excelencia. En esta ocasión tenemos a el alumno Uriel Gómez Ávila. Ya habíamos anunciado en nuestra sesión anterior que en esta ocasión íbamos a presentar a un ponente de excelencia, que lo es un alumno. Esto atendiendo a la excelencia académica que ha presentado durante este tiempo y que de alguna forma hace relevante su estancia en esta página. Por eso es nuestro ponente de excelencia. Voy a presentarlo, es Uriel Gómez Ávila, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Es pasante de un despacho de abogados penalista y además también es fundador del proyecto de Diccionario Jurídico MX, el cual cuenta con presencia en varias redes sociales y además también se ha desempeñado en diversos cursos, dentro de los que destaca, por ejemplo, la teoría del delito aplicada a la investigación, interpretación de contratos financieros, seguridad, crimen y justicia en México, entre otros, todos los cuales se imparten en esta casa de estudio, que lo es la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Bienvenido, Uriel Gómez Ávila, a tu espacio. ¿Qué tal, profesora Beirut? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Uriel. Bienvenido. Gracias por aceptar el reto y aceptar esta invitación. También atendiendo, ya anunciábamos, a la excelencia académica que desempeñas en nuestra casa de estudios, que lo es la Facultad de Derecho de la Barra. Te dejo con tu público, Uriel. Un tema muy interesante. Estoy segura que será de mucha ayuda para muchos de nuestros amigos que nos ven en esta tarde, y pues te dejo con tu público. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, profesora Beirut, a usted, a las personas que nos están escuchando. Primeramente, le agradezco la invitación a este espacio para poder hablar de un tema que está por demás decir la importancia que tiene debido a los lamentables y múltiples casos que hemos vivido día a día y por supuesto las diversas y divididas opiniones que encontramos respecto a la tipificación del feminicidio como delito y como otras cuestiones concernientes a este mismo tema. Bueno, para dar inicio me gustaría aclarar que durante esta exposición tocaré de forma muy rápida y general algunos puntos importantes acerca del homicidio, para posteriormente concentrarme en el por qué no es lo mismo el homicidio y el feminicidio, por qué y dónde surge esta figura en nuestro Código Penal Federal y los códigos penales locales o de cada entidad federativa, entre otros datos que me parece relevante mencionar a fin de tener clara toda esta cuestión de los feminicidios en México. Entonces, para empezar, ¿qué es el homicidio? Siendo así, tenemos que empezar a conocer esta figura delictiva para poder diferenciarla de la otra, el cual, de forma muy general, es el hecho delictivo que tiene como fin único y principal acabar con la vida de una persona. Este delito puede tener en su realización una conducta de acción, en este caso, que significa realizar activamente el hecho delictivo, siendo indiferente cómo se produzca el resultado. En este caso, nos referimos como resultado a la muerte de la persona. O se puede realizar por omisión, el cual se traduce en no evitar la muerte de la persona cuando nos encontramos obligados a ella. Aquí sale la pregunta, ¿a qué nos referimos a evitar la muerte de una persona estando obligado a ello? Como ejemplo de esta situación, me parece pertinente usar un caso muy sencillo y al que yo creo que todos los que manejamos o hemos conducido un auto estamos expuestos a que nos suceda. Supongamos que mientras nos encontramos manejando por la calle, avenida que se imaginen y ustedes quieran, de forma imprudente, por descuido y obviamente sin intención, chocamos el coche que viene al frente de nosotros, provocando que alguno de los ocupantes de este vehículo impactado salga lesionado. De ocurrir este suceso, nosotros al haber chocado, no podemos retirarnos o como comúnmente decimos, darnos a la fuga de esta escena del accidente, ya que en ese momento ya estaríamos cometiendo el delito de omisión de auxilio, y si derivado de estas lesiones la persona llegara a fallecer, nos encontraríamos frente a un homicidio culposo. De igual manera, en el caso en que se integra, en el caso de que
que se intentara privar de la vida a cualquier persona y esta acción no llegara a consumarse, estaríamos frente a la figura de homicidio en grado de tentativa, que también se encuentra tipificada en el Código Penal Federal y códigos penales locales y aunque es penada en menor proporción que el homicidio, esta acción de igual forma es castigada. Ahora bien, si nos enfocamos en el resultado, daño y duración del delito de homicidio, este será material, ya que consiste en privar de la vida a una persona. ¿Qué quiere decir? Que para que a nosotros nos puedan tipificar un delito de homicidio, forzosamente requerimos que el resultado sea la muerte de la víctima. Una vez que ya tenemos, en este caso, una breve explicación de los puntos que en mi opinión son los más importantes en cuanto al delito de homicidio, es importante destacar los sujetos que intervienen en la comisión de este delito, ya que es una de las diferencias más marcadas y más grandes que vamos a encontrar en comparación con el delito de feminicidio. Cuando nos referimos a los sujetos del homicidio, encontramos el sujeto activo. Este papel lo va a llevar la persona que mediante una acción u omisión, como acabo de mencionar, prive de la vida a otra, o puede ser cualquier persona, hombre o mujer. En cuanto al sujeto pasivo, es el individuo titular del bien jurídico, en este caso la vida, o de igual manera puede ser cualquier persona, ya sea hombre o mujer. Algunos también dentro de los sujetos del homicidio consideran a la parte ofendida, que en este caso nos estaríamos refiriendo a los familiares y gente cercana a la víctima del homicidio. Bien, ahora, ¿dónde surge el feminicidio? El feminicidio surge debido a los índices tan altos de violencia de género en nuestro país a partir de los años 90 del siglo XX. Se usa la expresión feminicidio, cuya principal exponente a nivel mundial fue la activista sudafricana Diana Russell, quien en Bruselas se pronunció respecto al feminicidio como la muerte de una mujer específicamente por cuestiones de género. En pocas palabras, como primer concepto, el feminicidio se conocía como el asesinato de mujeres cometido por hombres. Este término, con el paso de estos últimos años y diversos estudios que se han realizado, se ha venido modificando y a su vez perfeccionando. En México, los homicidios comienzan a ser visibles a partir de la problemática materializada por los cuerpos de mujeres encontrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año de 1993, con señales de tortura y violencia extrema. Posteriormente, este suceso sería nuevamente en 2009, donde Ciudad Juárez sería escenario de otro de los casos que más han marcado la historia. Me refiero al conocido caso de los campos algodoneros, donde derivado de este lamentable suceso se presentó el primer fallo internacional sobre el feminicidio, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó en este caso al Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarrez. Ambos casos anteriormente mencionados marcaron precedentes en la visibilización de este delito, recordando que en México fue el primer país que propuso la tipificación del delito de feminicidio en su Código Penal Federal. Esto nos referimos al año de 2012. México actualmente sigue siendo el país en que más iniciativas ha presentado respecto a este delito, tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales. ¿Ok? Ahora, todo esto se escuchó muy bonito. Incluso, alguien que desconociera todos los sucesos que ocurren a diario en este país, podría quedar impresionado si les dices lo mismo que yo les acabo de comentar. De hecho, hasta podríamos decir, suena algo presumible. Fuimos el primer país en tipificar en nuestro Código Penal Federal el feminicidio como delito. Tenemos no sé cuántas iniciativas de ley en busca de mejorar todas estas cuestiones concernientes al tema. Todo esto, y lo digo de manera muy general y personal, creo que nos debería llevar a cuestionarnos varias cosas. A mí, por ejemplo, el único pensamiento que me provoca todo esto es imaginarme el trágico escenario en donde, si por todo esto vemos casos diarios y nada de lo anteriormente que comenté fuera cierto, no serían 11 mujeres a las que matan día con día, serían 22 o más. Si nada de lo anterior fuera cierto, que fuéramos el país que más legisla y que más busca las mejoras de las condiciones para tipificar el feminicidio,
no estaríamos en el top 20 de los países más peligrosos para ser mujer en el mundo. Quizá en este caso, podríamos decir que nos encontraríamos en el top 10. Para esta exposición me hubiera gustado darle cifras del año 2020, ya que ya que hemos visto que año con año, lamentablemente, estos casos se presentan con mayor frecuencia y de una peor manera. Pareciera ser que al momento de que se comete un feminicidio, la persona activa de este delito tiene que superar al caso pasado para poder sentirse todavía mejor con él mismo, ¿no? Por temas referentes a la pandemia, algunas de las estadísticas no han sido publicadas, pero creo que es verdaderamente preocupante que al menos para finales de 2019, inicios de 2020, México fuera de los lugares más peligrosos para las mujeres para las mujeres para vivir. Y esto, para ser un poco más gráfico, quiero referirme a que Turquía, Arabia Saudita, Kazajistán, Israel se encuentran mejor posicionados que nuestro país. A todo esto me gustaría que las personas que nos están viendo nos dejaran en los comentarios, para al finalizar esta conferencia se pudiera leer alguno, su opinión respecto a la siguiente pregunta que les voy a realizar. Para ustedes, ¿qué significa o qué les transmite, qué los deja pensando que un país que se encuentra dentro de un conflicto bélico sea más seguro para una mujer que México? Ahora bien, puede sonar muy cruda la pregunta. ¿No les agradó? Se las cambio. ¿Qué los deja pensando el hecho de que nos encontramos en el top 20 de países más inseguros para las mujeres, junto con países como Kazajistán, Myanmar, Kenia, Jordania, Ghana, Omán, Azerbaiyán, países que después de esta conferencia pasará mucho tiempo para volver a escuchar su nombre? Pero no solo es escuchar su nombre, es saber que nos encontramos en el top con países que les llevamos una amplia ventaja en cientos de temas, siendo el más importante los derechos de la mujer. ¿Qué piensan de que México se encuentre en el top con países donde las mujeres no tienen derechos, donde las mujeres no pueden votar, donde las mujeres tienen que seguir usando el famoso touch, porque aún se continúa con el pensamiento de que la mujer solo debe mostrar el cabello a su marido? Países donde claramente impera la dominación del hombre sobre la mujer. En verdad me gustaría conocer sus comentarios, qué piensan al respecto, y pues si les interesa saber qué países son más seguros, obviamente nos tenemos que remontar a la Unión Europea, Alemania, Suiza, Italia, Francia. Ahora bien, ¿qué es el feminicidio? A lo largo de los años se han realizado diversas investigaciones para lograr determinar a partir de cuándo se utilizó por primera vez el término femicidio o feminicidio, logrando concluir que fue en 1801 que se empleó por primera vez la palabra feminicidio para referirnos a los asesinatos de mujeres. Claramente, este concepto en la actualidad ya no es el mismo. Como mencioné anteriormente, es a la activista sudafricana Diana Russell a quien se le adjudica la conceptualización y empleo de las palabras feminicidio para referirse a los asesinatos contra las mujeres. Históricamente, la violencia en contra de la mujer ha tenido a lo largo del tiempo diversas formas de exteriorizarse, ello de acuerdo con la época y el ámbito externo en el que se realizan. Es posible que esto fuera respaldo por creencias religiosas, aspectos culturales o sociales. En algunas culturas, hace algunos años, era, pues sí, parte de su cultura. El privar de la vida a una mujer no se consideraba un delito como tal, sino como una forma de recriminarle una falta a la mujer. Sin embargo, en la actualidad no es posible no sancionar la forma brutal de violencia hacia las mujeres, y más aún la forma cruel e inhumana con la que se le priva de la vida a ellas. Ahora, si nos enfocamos a lo que dice nuestro Código Penal, el feminicidio se define como la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro Código Penal Federal en el artículo 325. Y podemos llamarlo como la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación hacia ellas. En el caso de la Ciudad de México, el delito de feminicidio lo podemos encontrar en el artículo 148 bis de nuestro Código Penal, el cual establece lo siguiente: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo,
que a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo, en este caso el feminicida, en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo, nuevamente el feminicida, y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, como es acoso o lesiones de parte del sujeto activo en contra de la víctima. Que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y por último, que el cuerpo haya sido expuesto o exhibirlo en un lugar público. Las razones por las que hablamos de violencia de género en estos asesinatos se reflejan en las relaciones que, según los expedientes que había entre víctimas y victimarios, así como las agresiones que, de acuerdo con los peritajes, fueron inferidas contra las mujeres antes de privarlas de la vida, así como abandonar los cuerpos en un lugar público o en posiciones que denigran al género femenino. Pero, para poder continuar, considero importante que definamos qué es la violencia de género. Según la definición de la Real Academia Española, expresada por primera vez en el Congreso sobre la Mujer, celebrada en Pekín de 1995, bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas, podemos entender por violencia de género aquella violencia física o psicológica que se ejerce sobre cualquier persona por su pertenencia a determinado sexo o género. Para cuestiones de esta exposición de temas relacionados con el feminicidio, lo podemos definir de la siguiente manera. La violencia de género es la violencia tanto física como psicológica que se ejerce contra las mujeres por razones de su sexo, como consecuencia de una tradicional situación de sometimiento por parte del varón en las sociedades. Con base en esta definición anterior y con el paso de algunos años de estudio, la Real Academia Española ha completado su concepto diciendo que se le llama violencia de género a los actos que el hombre ejerce contra la mujer y estos le producen un menoscabo físico, económico o psicológico. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer dice que la violencia contra la mujer incluye la agresión física, sexual y psicológica que sufre la mujer. Pero, nuevamente, ¿cómo podemos definir la violencia de género si en muchos de los casos no sabemos ni siquiera qué significa la palabra género? El género rápidamente lo podemos entender como el constructor simbólico y que contiene un conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo, entendiendo por sexo el conjunto de características genotípicas y fenotípicas presentes en los sistemas, funciones y procesos de los cuerpos humanos. Con base en el sexo, se clasifica a las personas por el papel potencial en la reproducción sexual. Por lo tanto, el género engloba las cualidades y características que integran la personalidad del ser humano, siendo así que el sexo incluye los elementos biológicos de la persona, lo que nos distingue entre varón y mujer. Nuevamente, esto lo escuchamos muy bonito y podríamos decir, qué padre que cada vez se define mejor la violencia de género, pero creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué continúan estas conductas? ¿Por qué no cesa la violencia de género? ¿Por qué a pesar de que están y tenemos los conceptos y conductas perfectamente bien definidos, aún vemos día con día noticias relacionadas con la violencia hacia la mujer? Y esto, por muy duro que parezca, tiene una razón que quizá pocos se imaginan, incluso nadie podría decirle en este momento. Y sí, la razón en estas conductas en contra de las mujeres son permitidas por el Estado mexicano. Y no me malentiendan, con esto no me refiero a que estas conductas sean legales. Me refiero a que el Estado ha dejado y continúa dejando a la mujer en completo estado de vulnerabilidad, porque en varios de los estados de la República la violencia en contra de la mujer no se encuentra tipificada como delito grave y en algunas entidades federativas ni siquiera es delito. Tal es el caso del acoso, el cual, por medio de estadísticas, nos hemos dado cuenta que muchos de los feminicidios que lamentablemente han ocurrido en México inician por casos de acoso, una de las acciones más impunes y violentas actualmente y que comúnmente provienen de la persona que comete el delito de feminicidio hacia la víctima. Es importante señalar y dejar claro que en el momento en que hablamos de acoso no nos referimos a una conducta específica. El acoso lo podemos definir como el conjunto de palabras o acciones
definir como el conjunto de palabras o acciones que van realizadas de un hombre hacia una mujer o de una persona a otra con preferencias sexuales diferentes, con el fin de vulnerar su voluntad, causarle un daño psicoemocional e hiriendo su dignidad como persona. Dicho acoso puede darse en cualquier ámbito: calle, trabajo, escuela, medios electrónicos, redes sociales, por teléfono. Es una conducta que podemos ver visible en todos lados. En el acoso no se requiere que la víctima y el acusado tengan una relación íntima, familiar, laboral o de cualquier otro tipo, porque el sujeto, sin conocer a la mujer y al verla por primera vez en cualquier lugar, puede acosarla física o verbalmente. Para hacer más ejemplificativo esto que les estoy comentando, les voy a mostrar un mapa para que se puedan dar una idea de lo que estamos viviendo. Ok, para mí es sorprendente que, a pesar de que el acoso se trata de un acto que atenta contra la dignidad de la mujer y su normal desarrollo psicoemocional, en la mitad del territorio nacional, así como lo escuchan, en la mitad, el acoso no constituye un delito, sino es considerado una conducta antisocial. Hasta ahí, la conducta no produce consecuencias jurídicas. El problema de la tipificación del acoso radica en que el 95% de los casos no existe un elemento de comprobación más allá de la palabra de la mujer, por lo que, en la mayoría de los casos, este elemento, llamémosle de comprobación para las autoridades del Ministerio Público, es controvertido, ocasionando una total impunidad, ya que con la simple negación del hecho de la parte acusada, este sale libre después de unas cuantas horas. Actualmente son 16 las entidades que tipifican el acoso en su Código Penal local: Baja California Sur, Coahuila, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México. Si nos ponemos a observar el mapa, podemos ver que, a pesar de que los niveles de violencia en contra de las mujeres que se vive en Chihuahua o en Guerrero, el acoso no se encuentra tipificado como delito. Ok, ahora vámonos a otra parte que ha generado mucha controversia en este tema. Es importante destacar y dejar bien en claro que la muerte de una mujer no es igual a feminicidio. No todas las muertes de mujeres pueden ser tipificadas bajo el tipo penal de feminicidio. Como hace un momento comenté, debe cumplir mínimo una de las razones de género señaladas en el artículo 325 del Código Penal Federal. Derivado de que hace algunos años con mayor frecuencia se escuchaba de casos de feminicidio que eran catalogados como homicidio, fue que el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomendó que todas las muertes violentas de mujeres deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en las causas de la muerte, y para poder confirmar o descartar el motivo de esta. De igual manera, existen sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales establecen qué se debe hacer en el caso de la muerte de una mujer. En este caso, se debe identificar la conducta que causó la muerte de la mujer, verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, preservar las evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual, hacer las periciales correspondientes para determinar si la víctima estaba inmersa en algún contexto de violencia. En los últimos meses hemos escuchado un sinnúmero de debates y posturas acerca de la existencia del feminicidio, que si es válido o no. Por un lado, escuchamos a personas decir que el hecho de tipificar el feminicidio como delito recae en un acto discriminatorio, al considerar que la conducta del feminicidio es por sí la misma que la de un homicidio. Obviamente, después de lo que les acabo de decir, esto no es cierto, no es un homicidio. Y pasándome a otro punto, uno de los mayores problemas en muchas ocasiones es que la tipificación del feminicidio no es igual en todas las entidades federativas del país. Para este ejemplo, me enfoqué principalmente en 7 entidades federativas. Nuevamente les voy a presentar pantalla para que lo puedan ver.
Ok, aquí podemos ver las 7 características que nos muestra nuestro Código Penal Federal para tipificar un feminicidio. Pero, en el caso de la Ciudad de México, este delito se encuentra contenido en el artículo 148 bis, en el capítulo denominado Delitos contra la vida y la integridad corporal. Como mencioné hace unos momentos, el Código Penal Federal contempla 7 circunstancias para tipificar el feminicidio, las cuales las podemos ver en la pantalla. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la o actos de necrofilia. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, de parte del sujeto activo, que en este caso el feminicida, en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo, en este caso nuevamente el feminicida, en contra de la víctima, y que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Para el caso de la capital, se contempla una circunstancia más de las que indica el Código Penal Federal, la cual es que la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose esta como la desprotección real o incapacidad que imposibilite la defensa de la víctima a solicitar auxilio. Vámonos con otro estado. Para el caso del Estado de México, este reformó su Código Penal local, derogando su artículo 242 bis, en el que la muerte violenta de una mujer se regulaba como un homicidio doloso, para actualmente ubicarse como feminicidio en su capítulo de delitos contra las personas, en su artículo 281 de la legislación, pero esta entidad tiene de igual manera una particularidad. El Estado de México decidió agregar una fracción más a las ya contenidas en el Código Penal Federal, siendo esta que para tipificar el feminicidio no será necesario que el sujeto activo haya sido conocido por la víctima. Es de observarse e importante señalar que el Estado de México es una de las pocas entidades federativas en donde no importa si el sujeto activo es un desconocido o conocido de la víctima. Vámonos a otro. Me voy con el Estado de Morelos. Y aquí les voy a pedir que pongamos especial atención, ya que en esta entidad el feminicidio lo podemos encontrar en su artículo 213 quintus de su legislación, en el título denominado Delitos contra la Moral Pública, a comparación del delito de homicidio, que se encuentra en el título denominado Delitos contra la Vida y la Integridad Física. Aquí sería importante cuestionarnos si el feminicidio no es un delito contra la vida o por qué lo ponen como delitos contra la moral pública. Vámonos con Aguascalientes. Aquí es importante señalar que a pesar de que esta entidad federativa establece las mismas 7 causales del Código Penal Federal para el delito de feminicidio, se agrega una 8ª causal, que pocas entidades tienen, por cierto, la cual es que si antes de la muerte de la víctima, la parte activa la obligó a ejercer actos de prostitución o trata de personas, también habrá razones para poder tipificar un feminicidio al considerar que el obligar a una persona a ejercer la prostitución es cuestión de género. Otro caso especial y de atención es el estado de Baja California Sur, que no contemplaba la fracción del Código Penal Federal referente a que haya existido una relación sentimental, afectiva, de confianza, sino hasta el 12 de febrero de este año. 2 meses tiene que se reguló y se propuso esta modificación a su Código Penal, siendo que hemos visto que los últimos casos, la mayoría han sido la parte activa ha sido una expareja, un amigo, alguien de relación de confianza. Ya comenzamos a ver por qué cada entidad federativa hizo lo que quiso y las cosas totalmente diferentes a la hora de tipificar el feminicidio. Terminaré estos ejemplos con 2 entidades que llaman mucho la atención. Me gustaría señalar el caso de Chihuahua. Esta entidad federativa tiene una particularidad y esta la distingue de todas las demás. Es la entidad federativa donde, como anteriormente mencioné, se dice que se presentaron los primeros casos de desapariciones y asesinatos de mujeres. Todavía hasta el año pasado, el estado de Chihuahua solo contemplaba 3
de las 7 causales que ustedes se encuentran viendo en pantalla. Siendo hasta el 5 de diciembre de 2020, nuevamente hace 5 meses, que se decide integrar en su Código Penal local la tipificación del feminicidio exactamente igual a como se integra en nuestra legislación federal. ¿Cuántos años Chihuahua se pasó sin protección hacia las mujeres? Nada más con 3 causales para tipificar un feminicidio. Y por último, me gustaría señalar el caso de Jalisco, el cual es una entidad que cuenta con una tipificación por demás completa, ya que este estado desglosa 11 fracciones, 4 más que el Código Penal Federal, para la tipificación del feminicidio. Estas fracciones no son incluidas en ninguna otra legislación penal, mucho menos local. Por lo que me parece importante mencionar, ya que en este estado el agresor puede actuar por misoginia, homofobia, y que de la escena del crimen se desprendan indicios de humillación o denigración. En estos casos también podrá llegarse a la tipificación del feminicidio. Entonces, después de presentarle estos ejemplos, creo que es sumamente necesario que este tipo penal se legisle de manera pareja en todo el país. Ya en muchas ocasiones se ha propuesto la implementación de un código penal único para todo el país. Quizá esto pronto sea una realidad. Realmente no sabemos si esto puede llegar pronto. Pero si no es posible esto, creo yo que aún existen opciones como la integración de un capítulo de delitos a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, convirtiendo el feminicidio, o en este caso elevándolo a un delito especial, y con esto lograr que se tipificara de manera general y pareja en todo el país. Hubo personas, especialmente hombres, que durante el 8 y 9 de marzo se la pasaron comentando que el feminicidio era discriminatorio, y por supuesto que no. Que nos quede muy claro que la figura del feminicidio no nace porque la vida de las mujeres valga más que la de los hombres. Sorprende que todavía no recibimos justicia por una mujer asesinada, cuando ya estamos exigiendo justicia por otra mujer, ¿no? Desafortunadamente tuvieron que ocurrir una cantidad innumerables de casos en contra de las mujeres y en el país para hoy poder hablar de un marco legal. Esta compilación legislativa da inicio hace 14 años, cuando un 1 de febrero de 2007 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en busca de proteger a las mujeres de situaciones de abuso o de violencia. Posteriormente, al nacimiento de esta ley, vendría la incorporación de otras leyes y la firma de tratados internacionales de las cuales México es parte, como lo son claramente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Comité de Vigilancia, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas CEDAW, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, Pacto Nacional por la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Comisión de Unidad de Equidad de Género, el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos. Todas estas leyes nacieron con la necesidad de otorgar mayor protección a la integridad de las mujeres. En nuestro país, con esta se pretende evitar que la víctima siga siendo víctima de violencia, protegiendo, que obviamente no se proteja que se proteja a la víctima en un ámbito privado y público,
Amigos, buenas tardes. No se vayan. Tuvimos un problema técnico, pero en breve lo resolvemos. Permítanme unos minutos, por favor. Uriel ya está con nosotros de nuevo. Continúe, por favor. Gracias. ¿Dónde me quedé, maestra? Disculpe. Ok, ya para finalizar, me gustaría dar el marco legal que actualmente protege a las mujeres, siendo, no sé si alcancé a decirlo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Comité de Vigilancia, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Comisión Unida de Equidad y Género, el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Todas estas leyes nacieron de la necesidad de otorgar mayor protección a la integridad de las mujeres en nuestro país. Con estas, se pretende evitar que la víctima siga sufriendo violencia y se pretende proteger a la víctima en un ámbito privado y público en aras de que deje de acontecer la violencia psicoemocional, patrimonial, sexual, económica, simbólica, obstétrica y todas sus derivadas. Pero en mi opinión, si queremos comenzar a ver disminuir este tipo de ilícitos, en primer lugar considero importante que dejemos de minimizar los actos de violencia hacia la mujer. Todo tipo de violencia debe ser un foco de alerta. Si nos concentramos en las señales de alerta antes de que estos lamentables hechos sucedan, quizá la estadística de este delito pueda comenzarse a ver disminuida.
Ahora bien, después de todo esto y para finalizar, solo me queda desear que la última víctima de los 11 feminicidios que seguramente se registraron el día de hoy pueda por fin ser esta la última. Muchas gracias. Estimado Uriel, sin duda una ponencia muy vasta la explicación. Tenemos varios comentarios. Primero que nada, tenemos a Saludan. Buenas noches. Jimena nos comenta, es alarmante pensar que vivimos en un país demasiado peligroso. Que tengamos que vivir tras sí. Clara Pérez saluda, Luz María Cruz, nos dice verdaderamente alarmante. Me ha comentar, nos hace una pregunta para ¿usted cree que la pandemia para que existiera más? Si alcancé a escuchar bien la pregunta, era... ¿Sí me escucha, Uriel? Si alcancé a escuchar bien la pregunta, era si yo creo que la pandemia fue un detonante para que existieran más feminicidios. Sí, Uriel, esa es la pregunta. Ok, sí, o sea, como respuesta concreta, sí, en el aspecto de que creo que el hecho de que todos hubiéramos estado encerrados en casa, a lo mejor el estrés que nos ocasionó, el hecho de no poder salir y todo esto, claro que ha sido detonante. Se han visto el aumento de cifras, de estadísticas, de todo lo concerniente a causas de violencia de género, la violencia intrafamiliar, violencia con los hijos. Claro que ha crecido y sí lo considero un detonante para que pudieran llegar a presentarse este tipo de ilícitos nuevamente y con mayor frecuencia en nuestro país. Gracias, Uriel. Mira, tenemos otros saludos de Rubén Díaz. Buenas noches. Marco Antonio dice felicidades al ponente y le formula una pregunta. ¿Cuáles son las causas por las cuales se comete el delito de feminicidio? Pues como tal las causas podríamos decir que ha sido a pesar de que algunos dicen que se debería juzgar igual el homicidio y el feminicidio, creo que, como lo dije en algún momento, no es porque la vida de una mujer valga más que la de un hombre, sino porque la mujer, al menos históricamente, ha estado en un estado de indefensión en, pues sí, culturalmente, socialmente. Podemos hablar de la brecha económica salarial, podemos hablar de la desigualdad en muchos aspectos que vive la mujer en su vida cotidiana, y creo que el sentido de superioridad que puede tener o llegar a tener un varón sobre la mujer, creo que puede ser uno de los detonantes principales en la tipificación del feminicidio. Muchas gracias, Uriel. Tenemos otro punto importante. También el doctor Marco Antonio León nos pregunta, ¿cómo podríamos prevenir el feminicidio? Nos has dado cifras altísimas de miedo. ¿Cómo lo podríamos prevenir desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, yo creo que podría ser primeramente, yo creo que urge y es necesario la implementación de un código penal único para el país, que no nos andemos con que qué tanto se juzga aquí o qué tanto se juzga allá. Creo que puede abrir la brecha el hecho de que no se juzgue de manera distinta, a que la parte activa que comete el feminicidio pueda decir dónde lo cometo, o entre comillas decir dónde me conviene más cometerlo, que no me vea tan sancionado, digámoslo así. Creo que esa es una. O dos, como lo mencionaba anteriormente, el elevar el feminicidio a un delito especial dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, quizás sería otra opción viable a considerar en caso de que pues sí, tenemos que estar conscientes que para el Código Penal único se tienen que poner de acuerdo a los 32 estados, cosa que ojalá en algún momento pueda suceder, pero si no, creo que podría ser la opción el elevar este delito
a categoría especial. Claro que sí, definitivamente es un punto importante que habría que tomar en cuenta, pero además ya decretar de manera inmediata una alerta, ¿no?, de violencia que todavía no la quieren implementar, pero ya estamos, yo creo que en ese punto. Nos dice también Pame Torres, excelente explicación sobre cómo identificar feminicidio. Felicidades al ponente. Argentina García nos dice, realmente el país está estancado y es un problema que minimizan, ya que a pesar de tantas leyes, tantos reglamentos, tratados o incluso instituciones para velar por las mujeres, la tasa de feminicidios aumenta desmesuradamente. ¿Es cuando puede caerse en la duda? La pregunta es, ¿tenemos un sistema ineficiente o es la gente que realmente no tiene remedio? ¿Cuál sería la respuesta desde su perspectiva, Uriel? Yo creo que son las dos. Una, que definitivamente sí, el sistema es ineficiente, que a mí me llama la atención que nuestros legisladores, y no me gustaría entrar en motivos políticos de cualquier partido, muchas de las ocasiones, quizá nada más por cumplir una cuota, hacen propuestas por no llamarlos a lo tonto, y creo que nos deberíamos enfocar más en buscar un avance en las leyes, quizá, pues la verdad, siento la necesidad de que fuera así como hay plurinominales, hubiera así como una cantidad mínima de abogados que nos pusiéramos a trabajar para legislar a favor del país. Esa es una. Dos, que dejemos de apoyar legisladores que se la pasan perdiendo el tiempo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, proponiendo que se graben no sé cuánto nombre en letras de oro en los salones especiales de estos recintos. Creo que si queremos ver un avance a nivel nacional y ojalá suceda pronto, debemos primeramente ver por quién votamos, eh, vigilar el voto, digámoslo así, ver qué están haciendo y, y pues cuidar esta situación. En cuanto a la gente, creo que como todo, hay pensamientos diferentes y eso no significa que sean correctos, pero creo que la gente puede llegar en un momento a cambiar de pensamiento si es que se llega a legislar de forma correcta todo esto. Muchas gracias, Uriel. Por otra parte del texto de Argentina es, el delincuente mata y no mata pensando en los años que puede tener en prisión, pues si a las autoridades no les interesa, menos a ellos. Creo que tiene que ver con aspectos criminológicos en este sentido, pero sin duda la amable disertación que nos ha brindado en esta tarde, Uriel, ha desentrañado varios aspectos que podemos dar como una distinción entre el feminicidio y el homicidio, sin duda alguna. Marco Antonio de León igualmente le felicita por su excelente explicación en el tema. También tenemos a Sara Pérez, nos dice felicidades al ponente, excelente explicación. Jimena nos dice muy buena explicación, gracias por el tema. Marco Antonio, Marco, querido doctor, espero que ya no se corte tanto. Estamos desafortunadamente en una sede alterna y nos impide que tengamos una conexión excelentísima como todos los miércoles. Jimena, agradezco por responder mi pregunta. Le agradece Nuriel por la respuesta. No, al contrario. Giselle Mateos, hola querida compañera. Giselle Mateos es una compañera que nos brinda la amistad desde la especialidad de Género y Derecho en la UNAM. Inscríbanse también, estamos más que puestos y el círculo de lectura que tenemos en ese espacio. Giselle, si nos deja los datos del círculo de lectura, estaríamos encantados. Jessica Romero, buenas noches. Buenas noches, Jess. María Burto, excelente ponencia, tema inagotable e interesante. Felicidades. Felicidades, Uriel. Gracias, maestra. Es un excelentísimo tema y como lo anuncia nuestra querida María Burto, efectivamente resulta ser un tema inagotable, pero hay mucho que trabajar. Precisamente esta semana se celebraban algunos congresos con la finalidad de establecer que la violencia de género es un tema que debe ser tratado con mucho cuidado, pero con tristeza veo que el Estado mexicano, a pesar de los esfuerzos que hace, seguimos estando prácticamente en pañales. Entonces, si todos trabajamos juntos
creo que lograremos bastante. Excelentísima ponencia, Uriel. Felicidades. Gracias por la invitación, maestra, y pues no me queda más que agradecerle a la gente que nos vio y a usted por este espacio. Gracias, Uriel. No se pierdan. ¿En dónde los podemos encontrar, Uriel? Estábamos comentando al inicio de la conversación que usted es fundador de un proyecto. Cuéntenos sobre ese proyecto. Este proyecto pues nace no de la necesidad, sino pues nace en pandemia, pero nace con el fin de difundir la cultura jurídica, algunos temas explicados de una forma más sencilla que lo que podríamos encontrar en libros, en leyes, lo que lo llamamos pues, con un lenguaje más fácil de entender. Este proyecto lo pueden encontrar en todas las redes sociales como @diccionario jurídico MX. A mí me pueden encontrar como Gómez-AVL y pues cualquier cosa ahí podemos empezar a responderla. He hecho publicaciones respecto a lo que generalmente me van pidiendo, entonces si me dan el tiempo de poder desarrollarlas, si ustedes me escriben y me dicen, ¿sabes qué? Este tema, me tomo el tiempo de ver estas situaciones y poder desarrollar una publicación al respecto para que pueda ser más clara la explicación de este tema. Tiene apagado su micrófono, maestra. Muchas gracias, Uriel. Sí, efectivamente, estaba apagado. Agradecida con usted infinitamente por aceptar este reto, como decíamos. No es complicado, francamente, encontrar a personas tan brillantes como usted en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Sin embargo, hemos tenido a bien seleccionar a ponentes de excelencia como usted que cubren el perfil de excelencia académica. De verdad, felicidades. Es usted un gran disertante y un excelente alumno. Le agradezco mucho, maestra, nuevamente pues el espacio, a usted que eh, realmente pues, este proyecto también se ha enfocado en difundir temas de derecho, temas relevantes para la gente que ve estos videos. Ahorita que lo veía en los comentarios, obviamente agradecer a la persona que me ha impulsado esto, que es el doctor Marco Antonio León, y pues a todos mis catedráticos y la gente que nos está viendo porque pues es algo que hago, yo creo que por el apoyo que he tenido de grandes personas, y pues simplemente nada más me queda agradecer. Muchas gracias, Uriel. Pues a la brevedad enviamos el agradecimiento que le realiza el Centro de Actualización y Capacitación en coordinación con la página de Beirut Hernández. Desafortunadamente no nos dimos el tiempo, bueno, sí nos dimos el tiempo, pero nos rebasó el trabajo y no me fue posible llegar a la oficina para hacerle llegar desde la computadora el agradecimiento, pero encarecidamente me disculpo en ese sentido y además le envío a la brevedad ¿cómo se llama? El agradecimiento, por favor. No, le agradezco mucho y no, sin ningún problema, maestra. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Pues vamos a seguirlo en redes con temas tan importantes. Y amigos, no se pierdan, nuestra próxima semana tendremos a un ponente de excelencia también, como lo es el juez de control Pablo Picasso, que tendrá a bien desarrollar el tema de juicio oral. No se lo pierdan, la próxima semana estaremos aquí en punto de las 19 horas en la página Beirut Hernández. También los quiero invitar para el día de mañana en el Centro de Actualización y Capacitación en el tema de Charlando con los Expertos. Vamos a tener la opinión de la licenciada Cintia Ramírez, quien nos va a hablar sobre interpretemos nuestros resultados del laboratorio en casa. Hoy que resulta también algo importante, ya que no podemos acudir al médico con tanta frecuencia, pero los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Hasta pronto.